nació la idea de esta innovación? Esta idea nació durante la pandemia. Fue una época en la que todos estuvimos recluidos en casa, aproximadamente 2 años, y una oportunidad para capacitarnos. Entonces me tocó experimentar al inscribirme en diplomados y talleres y algunos cursos de nivel de posgrado, las plataformas que se utilizan en aquella época, ¿no? Para el tema de la enseñanza. Las experimenté como estudiante y llegué a la conclusión, después de haber vivido las bondades y los defectos que tienen algunas, que la más amigable precisamente es el Blackboard. Y entonces, al tener esa experiencia personal, cualquiera se diría, ¿y por qué no aplicarlo al curso? Cuando observamos que la Universidad del Pacífico había implementado el Blackboard, dije, esta es la oportunidad entonces de que aquello que experimenté, poder hacerlo. Recuerdo que tomamos esta decisión en el verano, a comienzos, yo diría, a finales de diciembre del 2022, y todo el trabajo de implementarlo fue todo el verano del 2023. Todavía no lo dábamos a conocer, estábamos aún ajustando, y en realidad cuando nos animamos a ponerlo a la palestra, ¿no? Hacia el público objetivo al que está dirigido, fue en realidad con el ciclo que comenzaba con el año 2024, y de ahí, bueno, lo venimos aplicando. ¿Qué pasos siguió para implementarla? Los objetivos de utilizarla en realidad son los mismos que tenemos implementado en nuestro sílabus. Es decir, lo interesante de nuestra facultad, y yo creo que esa es la visión en general de la universidad, es que los profesores teníamos que haber diseñado un sílabus por competencias y que además de escribir los temas que se van a elaborar, teníase que precisar las diferentes actividades que semana por semana se iban a realizar con los estudiantes. Eso implicaba elaborar materiales, textos, cuestionarios, actividades, tareas académicas, recopilar resoluciones, implementar los típicos métodos que siempre interesan para el derecho, como es el método del caso, y por supuesto, dado de que a través del aula virtual podíamos programar actividades antes de la sesión, durante y después, el método del aula inversa resultaba interesante para poder implementarlo, ¿no? Tenemos el sílabus, que en realidad constituye el diseño para poder implementar ello en el aula virtual. Y además, el mismo está diagramado por unidades, y cada unidad, que son 4, comprende semanas. Entonces ya había una estructura, y los objetivos generales, las competencias que se marcan con el pensamiento crítico, el análisis jurídico y de investigación, también servían para los específicos de mi curso, ¿no? Porque al final lo que queremos, el logro que se busca en este curso, es que el estudiante pueda aplicar los conocimientos de las instituciones familiares y sucesorias para proponer soluciones a los conflictos que sobre esta materia se presentan en nuestra realidad. El tema de la evaluación, el Blackboard, es fenomenal, ¿no? Porque, primero, durante las semanas hacemos 3 tipos de actividades. Una es individual y 2 son grupales. Y estas actividades vendría a ser la nota número 3, ¿no? La de evaluación continua, ¿correcto? Todos los temas que desarrollamos exige comprobar si los estudiantes efectivamente han comprendido ello. Los cuestionarios se vuelven entonces instrumentos de retroalimentación, y ese es el propósito en que lo utilizamos. Por supuesto que los propios estudiantes pueden ver los resultados. Ahí inclusive aparece la opción correcta y da oportunidad de interactuar
Porque permite colocar comentarios que pueden hacer tanto los estudiantes como también el profesor. Y entonces, de esa manera, temas tan elementales como una revisión de la nota, ¿no?, o una aclaración de algún concepto se resuelve directamente a través del aula virtual y en tiempo real. O sea, no había que esperar hasta la próxima semana en que nos volvemos a ver, sino que ahí mismo, en el aula virtual, estamos interactuando para aclarar cualquier cuestión sobre este tema. En realidad, cada semana hacemos un tema y por cada tema hay un cuestionario que tiene ese objetivo. Luego, en el aula hacemos una actividad grupal. Esta consiste, dado de que muchos conceptos jurídicos se desarrollan durante la clase, la idea es no solamente que el curso sea un enfoque puramente teórico, sino también práctico. Y entonces tomamos noticias nacionales o extranjeras, ¿no?, para que entonces los estudiantes comiencen a hacer calificaciones de las noticias de acuerdo con nuestra legislación. Por ejemplo, ¿no?, esa actividad por lo general que se hace en el aula no debe tomar más de 30 minutos, no es más, quizás 45, todo depende. Siempre coordinamos con los estudiantes para que se sientan cómodos en cuanto al tiempo, porque tienen que entregar la actividad por el aula virtual. O sea, a mí no me van a entregar un documento impreso en físico, no, todo es a través del aula virtual. Las calificaciones y comentarios también vienen a través del aula virtual. Y luego hay una actividad ya fuera de la sesión, que también es grupal, donde se plantea una resolución de un caso real, donde planteamos preguntas y los estudiantes tienen que realizar, como quien dice, una auditoría jurídica. O sea, la actividad está destinada a que ellos, con los conocimientos que tienen, puedan precisar si lo resuelto, la manera en que se aplicó el derecho para el caso específico fue el adecuado o no lo fue, en cada caso explicar el por qué. Y esta actividad la presentan en el formato de una infografía, ¿no? ¿Y por qué usamos la infografía? Porque queremos evitar, primero, la extensión de textos. Los abogados nos caracterizamos, y los estudiantes no se escapan, ¿no?, de desarrollar textos, páginas y páginas, y tenemos que ser concretos, concisos y precisos en la transmisión de las ideas. La infografía ayuda a eso, ¿no? Y lo otro, también evita, por lo menos de mi experiencia, yo sé que va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar ese problema, pero por lo menos evita el uso de la inteligencia artificial de manera indebida, ¿no? Porque ellos tienen que elegirme la imagen que transmita la idea que consignan y un texto preciso sobre el tema jurídico que se plantea, ¿no? Entonces, esto ayuda un poco a que los estudiantes sean creativos y originales en sus respuestas, ¿no? ¿Qué resultados y aprendizajes obtuvo? En el año 2024, como comenté, implementamos esto. Y cuando lo dimos a conocer, hicimos la pregunta esencial de entrada, porque cuando hablamos de evaluaciones, hablamos de la parte final, ¿no?, de evaluar la actividad que se ha implementado, la innovación, pero quería yo saber la impresión inicial de mis estudiantes. Y entonces, a todos, o sea, los que tuve en el ciclo 2024-1, 2024-2 y también 2025-1, ¿no?, les formulé la pregunta, ¿no?, ¿qué opinión les merecía de entrada solamente el hecho de ingresar y ver esa aula virtual, ¿no? Y las respuestas fueron muy positivas, en el sentido de encontrar allí no solamente material y actividades, sino una guía. Pero claro, estamos limitados en tiempos, ¿no? Uno quisiera tener más tiempo para hacer más actividades, pero todo esto habría que usarlo dentro del tiempo que está asignado, que son 4 horas académicas, ¿no?, divididas 2 horas un día, 2 horas la otra, y todo esto había que dosificarlo. Eso obliga mucho al tema. Los resultados son pues estos, ¿no? Permitieron a los estudiantes comprobar primero su proceso formativo, el proceso de enseñanza, qué tan bien estaban en el curso, qué había que hacer para mejorar, ¿no?,
Lo segundo, una clara coordinación de las actividades con los objetivos de cada semana y de cada unidad y el general del curso, ¿no? Y lo último, el logro general, el poder apreciar que pueden proponer eso, ¿no? Soluciones con todo lo aprendido para temas de la realidad. Creo que esas son las tres cuestiones fundamentales de esta evaluación de resultados, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas por hacer, ¿no? Sobre todo que ya Blackboard ha implementado la inteligencia artificial. Pues nos capacitaremos en eso para poder desarrollar mejor y que los estudiantes encuentren en el aula virtual un recurso fundamental para su proceso educativo. ¿Por qué considera importante replicar esta u otras innovaciones en la UP? Creo yo que el extender la innovación y generalizarla, porque contamos con la plataforma, todos los profesores tenemos acceso a haber diseñado lo esencial, ¿no? Como quien dice, la base, ya incorporar, ya agregar, es sumamente sencillo. Como comentario final de mi parte hacia mis colegas docentes, yo creo que teniendo esta plataforma y teniendo todos un sílabus por competencia, prácticamente tenemos el diseño. Lo único que nos hace falta es saber cómo implementar todo eso en el aula virtual, en el Blackboard. Es sumamente sencillo.